Andrea de la Vega, suscríbete. Don Chucho y la Llorona. La mayoría de las historias de terror comienzan en los pueblos y después se convierten en leyendas, como la aterradora leyenda de la Llorona. Esta no es la excepción, pues este espectro se origina en un pueblo de México. Se dice que la Llorona es un alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y aunque hay varias versiones, se desconoce el por qué decidió terminar con la vida de ellos. Se dice que después de ahogarlos, ella también se quitó la vida, y después de que murió, su alma fue maldita, y ahora todas las noches busca a sus hijos por los pueblos y ciudades, asustando a las personas con su aterradora figura y escalofriante lamento. La mayoría de las personas en los pueblos creen mucho en esta aterradora leyenda, pues han visto que este fantasma suele manifestarse en las zonas donde corre agua, como en los pozos, lagunas, ríos, canales de agua, etc. Y hoy les relataré una historia de terror con la Llorona. Esta fue real y le sucedió a Don Chucho. Él tuvo un encuentro con la Llorona hace algunos años. Las personas en los pueblos todavía se dedican a la crianza de animales, como pollos, borregos, ganado, etc. Don Chucho se dedica a la crianza de cerdos y dice que esos animales suelen ser muy latosos, por lo que tiene que estar al tanto de ellos en todo momento, e incluso de madrugada. Don Chucho suele llevarles de comer 3 veces al día, por la tarde, por la noche y en la madrugada. Aquel señor cuenta que no tenía los cerdos cerca de su casa, porque ahí no tiene espacio, pero él tiene un terreno cerca de un lugar que le llaman El Casquito. Este lugar está como a 40 minutos de su casa y el camino es pedregoso. Hay árboles enormes y del lado derecho hay un canal de agua que lo acompaña todo el recorrido del camino hasta llegar a su terreno. El canal de agua lo abrieron los propietarios de los terrenos porque necesitan de este líquido para sus cultivos. Don Chucho cuenta que aquella ocasión eran las 3:30 de la madrugada, cuando el señor se levantó para poner los desperdicios que había recolectado el día anterior en uno de los botes que ocupa para llevarlos a los cerdos y salir rumbo a su terreno para alimentar a los animales. A esa hora es difícil encontrar a personas e incluso a los encargados del agua para regar. Así que él iba caminando como era costumbre. Don Chucho dice que iba más o menos a la mitad del camino cuando escuchó un grito muy aterrador. A la vez se escuchaba como el lamento de una persona a la que estaban golpeando, y de repente cambiaba al aterrador lamento de la Llorona. Don Chucho cuenta que aquel lamento se escuchó muy cerca de él, y al escuchar eso comenzó a temblar e incluso se quedó paralizado porque no sabía qué hacer, pues él nunca había visto o escuchado algo similar, solo las historias de terror que le platicaban sus conocidos. Pero él cuenta que cuando escuchó eso, trató de tranquilizarse y pensó: quizá es una persona, tal vez es Mario, un regador que casi siempre está borracho. Pero en ese momento, una vez más volvió a escuchar aquel aterrador lamento, y Don Chucho le puso más atención y dijo: no, este no es Mario. Es más, esto no es una persona, porque una gente normal no se queja de esta manera. Esta, si no me equivoco, es la Llorona. Pero él no tenía ni idea si la Llorona estaba lejos o cerca, si ya estaba a sus espaldas o si en cualquier momento
la iba a ver de frente. Sin embargo, pensó, si me regreso o sigo mi camino, es muy probable que me tope con ella. Y con mucho miedo, siguió avanzando. Él cuenta que caminó como 3 minutos más cuando a unos 20 metros del camino vio que venía una mujer vestida de negro, y ese espectro era el que emitía aquel horroroso sonido que ya antes había escuchado, y volteó con más calma para observar bien a aquella mujer. Ella estaba volando en medio del camino. Don Chucho, al ver esto, se quedó impactado y por unos segundos inmóvil, pues el miedo lo había paralizado. Y cuenta que por fortuna, de repente reaccionó y corrió a la casa de un amigo que vivía cerca de allí. La casa de su amigo también estaba a unos metros, y don Chucho dice que solo le dio tiempo de llegar a su zaguán. En ese momento, cuando llegó frente a aquella casa, se encogió, empezó a rezar y cerró los ojos para no ver a la Llorona. Aquel señor cuenta que cuando ese espectro pasó cerca de él, sintió un fuerte viento y un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Sentía como si esta figura aterradora lo jalara, y una vez más volvió a escuchar su aterrador lamento. Por fortuna, don Chucho no abrió los ojos, pues sabía que si él la veía, sería inevitable su muerte. Después de que pasó la Llorona, él quería hablarle a su amigo, pero pensó, de todas maneras, si le hablo, quizá no me escuche. Mejor siguió su camino, ya que recordó que sus animales necesitaban ser alimentados. A los pocos días, don Chucho se enfermó, quizá del susto o la impresión, pero por suerte logró salir de su enfermedad y hasta la fecha sigue criando a sus animales. Él dice que después de ver a la Llorona ha visto a muchos fantasmas más, y aunque él muere de miedo al salir de madrugada, ya se acostumbró a criar a los cerdos y no piensa buscar otra fuente de ingresos, por lo cual se expone a vivir más experiencias aterradoras. Muchas veces la necesidad económica hace que las personas se expongan a diferentes peligros sin saber que se enfrentan entre la vida y la muerte. Pero cuéntame, ¿te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y por supuesto, a que te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.